Muy buenos días, jóvenes. Esta es la clase de escuela dominical. Hemos estado ausentes por bastante tiempo y parece que todavía vamos a estar ausentes por mucho tiempo, recordándoles que en las primeras fases del semáforo en naranja y amarillo habrá servicios, pero no va a haber escuela dominical, entonces y el regreso va a ser escalonado, entonces vamos a tener que estar haciendo algunas adecuaciones en cuanto a los servicios. Pero ánimo, ya falta poco. En un sentido, falta menos que el 23 de marzo, aunque no sabemos exactamente cuánto falte. Yo te invito a seguir las reglas y tratar de esperar en nuestro Dios. Y espero que te acuerdes de lo que estábamos viendo cuando nos dejamos de ver en escuela dominical. Estábamos en el libro de Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes ya habíamos avanzado en la historia de Israel y de Judá. Vimos la caída de Samaria, con lo que termina la historia de Israel y continúa con la historia de Judá. Vimos el reinado de Acaz y empezamos a ver el reinado de Ezequías, un buen rey. Comparado con el papá que tuvo, fue un buen rey y él va a comenzar su reinado en tiempos muy difíciles. De hecho, Segunda de Reyes capítulo 18 comienza a relatarnos la historia de este gran rey, y de repente en versículo 9 nos relata la caída de Samaria para hacer énfasis en el impacto que produjo este evento en la historia tanto de Israel, primero porque terminó su historia, y la de Judá porque marcó el inicio del declive de la nación hacia su final destrucción por manos de los babilonios. Entonces vamos a seguir continuando viendo Segunda de Reyes. Las clases van a ser cortitas. Esta clase nada más va a durar a lo mucho 25 minutos para podernos incorporar al servicio después de la clase. Entonces, también te invito a que si tienes preguntas del pasaje, las escribas y me las mandes por WhatsApp. Y ahí en WhatsApp vamos a voy a leerlas y las vamos a contestar el próximo domingo. Sería lo primero que haría durante la clase. Entonces vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú, Señor, trabajes en nuestras vidas, hagas tu obra en nuestro corazón. Bendiga, Señor, a cada uno de nosotros en cada una de nuestras necesidades. Es difícil la situación que nos ha tocado vivir, pero, Señor, tenemos el mismo Dios que los israelitas, que los de Judá tuvieron cuando Sennacherib los invadió. El mismo Dios que estaba allí ayudándoles, sosteniéndoles, animándoles, librándoles, es el mismo Dios que hoy tenemos y que nos reta a seguir, nos retas a seguir. Y gracias, Señor, te doy porque tú eres el mismo, no has cambiado, tu poder sigue siendo igual, tu soberanía sigue intacta, tú sigues siendo el Dios soberano. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes, nos animes a mirar a ti, a concentrarnos en lo que tú puedes hacer, en lo que tú quieres hacer y no en lo que nosotros podemos o queremos hacer. Ayúdanos, Señor, a centrar nuestra vida en ti. Es nuestra única alternativa para salir para triunfar en medio de esta crisis. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú eres para con nosotros, y te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dice Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 13. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Lo que aparece en este pasaje también aparece en Isaías capítulo 36, con muy poquitos cambios, porque Isaías era contemporáneo del rey Ezequías y vivió los eventos que se relatan en este texto. En versículo 13 dice que era a los 14 años del rey Ezequías. Esto ya es el año 701 a.C. Samaria cayó en el 722 a.C., así que estos son 21 años antes, bueno, más bien 21 años después, porque hay que recordar que en matemáticas históricas, antes de Cristo los números son negativos, y Samaria fue destruida en el 722,
y Sennacherib invade Judá en el 701 antes de Cristo. Habían sido 21 años de tensa situación. Durante esos 21 años Judá se había convertido en un estado satélite de Asiria. No siempre el imperio asirio absorbía los estados, a veces los dejaba existir con cierta independencia mientras les pagaran tributos, y ese era el caso de Judá. En ese momento había una rebelión general que incluía a Egipto, Siria, Filistea y Judá, así que dirigidos primordialmente por Egipto, así que el rey asirio tenía que ir a invadir Egipto para poner las cosas en orden, y para hacerlo tenía que invadir Siria, Filistea y Judá, tenía que pasar por esos territorios, y es por eso que lo encontramos aquí. Dice versículos 14 al 16, entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. La rebelión fue consistentemente aplastada, no pudieron evitarlo. En ese momento Asiria era la potencia mundial, así que del mundo conocido en ese entonces, allá del otro lado, del Atlántico. La rebelión fue aplastada, por lo que Ezequías se dio cuenta que no podía vencer, así que solicitó la paz. Era un momento en que él tuvo que reconocer, por muchas capacidades y mucha confianza que tenemos, en este momento no es buen tiempo. Así que el rey asirio aceptó la misión de paz de Ezequías y le impuso un tributo de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro, lo cual era muchísimo dinero en aquel entonces, muchísima riqueza. Apuradamente Ezequías sacó la plata del templo y de los tesoros reales. Recolectó todo el oro que había en el templo y los dio como tributo. Fue su única opción en ese momento. Dice versículos 17 al 18. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés, con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. El rey asirio, al final de cuentas, no le satisfizo lo enviado por Ezequías. Así que le envía a 3 oficiales del ejército. Eran dice aquí a Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés, que no son nombres, sino son puestos. Entonces el rey asirio no aceptó al final de cuentas el tratado de paz. Y es que hay veces que así va a suceder. Nosotros queremos salir del problema, de la dificultad, tratando de negociar con el mundo, tratando de negociar con el enemigo, y el resultado es esto. Aun cuando demos todos nuestros recursos al mundo, al enemigo, para poder salir del problema, el enemigo nunca va a estar satisfecho. Quiere todo. Quiere toda tu vida, quiere todo tu dinero, quiere todo tu tiempo, quiere absolutamente todo. No quiere nada más una parte. Y eso le pasó al rey Ezequías. Hizo todo el esfuerzo por reunir el oro, la plata que se le pidió, y aún así, al final de cuentas, Sennacherib no estaba conforme y mandó a sus oficiales que acamparon. Dice que acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Es decir, acamparon junto al estanque donde se lavaba la ropa, ahí afuera de Jerusalén. Entonces ahí acamparon. Los oficiales querían hablar con el rey Ezequías, pero Ezequías no quiso, así que envió a 3 oficiales para negociar con los asirios. Vamos a estar viendo a esos oficiales más adelante, pero los envió para poder hablar con los asirios. Dice versículo 19 al 22. Y les dijo el Rabsacés, decir ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas
¿En qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es el faraón rey de Egipto para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? El comandante principal de los ejércitos asirios tomó la palabra al tratar de intimidar al rey para que se rindiera. Le recuerda que si confiaba en sus estrategias y su capacidad militar, estaba muy lejos de poder derrotar a la terrible fuerza de los asirios. Dice, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra. Le dice, si tú confías en tus estrategias, si tú confías en tu capacidad militar, estás bastante lejos. No nos vas a poder derrotar. Y eso era cierto. En verdad era cierto que la capacidad militar de Judá era inferior, muy inferior a la asiria en ese momento. Y además, en cuanto a estrategias, ya los asirios habían demostrado la gran capacidad que tenían para elaborar estrategias que les permitieran derrotar reino tras reino tras reino. Entonces, la capacidad de Judá era bastante inferior. Así que le dice, si confías en estrategias tuyas, no vas a poder vencerme. Si confías en los egipcios, les recuerda que si confiaba en ellos, los únicos que en ese momento de la alianza quedaban en pie, terminarían haciéndose daño. Y en efecto, en ese momento ya no eran una amenaza militar para nadie. Hay que recordar que el imperio egipcio o la historia egipcia se divide en tres grandes periodos. El imperio antiguo, que es más o menos del año 3000 a.C. hasta el año 2200 a.C. Cuando Abraham llegó ya había pasado esa fase. Luego viene el imperio medio, más o menos del 1900 a.C. al 1700 a.C. José fue a dar a Egipto en esa época. Luego viene el nuevo imperio de 1500 a más o menos 1200, 1100 a.C., que es la época en que Moisés vivió, en la época en que de los jueces en Egipto. Pero después del año 1100 a.C. comienza el declive de Egipto. Es un periodo posterior, le llamamos, que va a llegar hasta el periodo helénico, allá en la época de Alejandro el Grande, y va a terminar la historia egipcia con la muerte de Cleopatra, ya hasta el final, ya por el año, cerca del año 0 de nuestra era. Entonces Egipto en ese momento no es una potencia militar, y el rey de Asiria le dice a Ezequías, si confías en tus estrategias, no me vas a vencer. Si confías en tu único aliado que te queda, Egipto, tampoco vas a poder vencer. Lo cual también era cierto. Si decías confiar en Dios, le recuerda a los de Judá que su rey había provocado a ir a Dios. Porque él suponía el rey de Asiria que el Dios de los hebreos era igual que los dioses paganos, que necesitaban altares para poder ser adorados, y que la idea de adorar en un solo templo no le hubiera agradado a Dios, porque suponía que así era con los que se comportaba como los dioses paganos, lo cual no era cierto. Entonces, ejerce el rey de Asiria esta presión mediante dos verdades y una mentira. Y a veces nosotros vamos a tener que reconocer, si queremos salir triunfantes de esta crisis mediante nuestras estrategias y mediante nuestra capacidad, realmente yo espero que te hayas dado cuenta que estamos a una altura del momento en que ya no es posible. Si tú estás pensando en la ayuda de otros para poder triunfar, a veces esos otros también ya están en problemas. Ya todos estamos en problemas. Esta es una crisis que prácticamente ya nos abarca a todos. Entonces, intentarlo, nos vamos a salir defraudados. Y nos queda confiar en Dios. Aunque el mundo diga si fue Dios el que los metió en esto, o si fue Dios el que no los pudo librar de esto, ¿cómo creen que van a poder triunfar en esto? No hagas caso a ese mensaje. Nuestro Dios puede. Confiemos en Dios.
Él es el único que puede librarnos, que puede sostenernos, porque a veces hablamos de librarnos y pensamos exclusivamente en que no enfermarnos. Y si llega esa posibilidad a nuestra vida, nos sentimos frustrados y pensamos, Dios no me libró. Y no nos damos cuenta que el propósito máximo de Dios es diferente. Y es sostenernos y es fortalecernos, aun cuando las circunstancias se tornaran difíciles en nuestra vida. Y deseamos sinceramente que no nos enfermemos, pero si llega ese momento, no te sientas frustrado. Dios aún tiene el poder para que su voluntad se haga perfecta y va a ser lo mejor para nosotros. Y si Dios nos libra, es por su misericordia en su plan para nosotros. Entonces, él suponía, el rey de Asiria los quería hacer flaquear. Dice versículos 23 y 24. Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Para animar a Ezequías a rendirse, le pide rehenes como garantía. A cambio de esos rehenes, los asirios estaban dispuestos a dar 2000 caballos, si ellos pudieran dar 2000 jinetes adiestrados. A lo mejor tenían jinetes, pero no adiestrados para la guerra. Los asirios eran hacían hazañas en combate, aún montados en caballos. Entonces les dice, si tú me das rehenes, yo te doy 2000 caballos, si puedes juntar siquiera, a lo mejor 2000 jinetes. Así que imagínense una caballería tan pequeña. El punto era que ellos no eran capaces de juntar siquiera a algunos caballos, y aun si los tuvieran, no tendrían jinetes para ellos. Por lo tanto, el ejército de los de Judá, en comparación con el ejército asirio, era completamente inferior en cantidad y calidad. Y este pasaje nos está enseñando que nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestras posibilidades comparadas con el peligro que estamos viviendo, comparadas con las circunstancias que estamos viviendo, son nada. Son absolutamente nada. Y nos quedan dos opciones: rendirnos o confiar en Dios. Y son dos opciones que tú y yo tenemos. O nos rendimos y decimos, pues ya no vale la pena seguir al Señor, o confiamos en Dios y esperamos en sus recursos, en sus capacidades, en su poder para hacer su voluntad con nosotros en medio de esta circunstancia. Dice versículo 25: ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. La última exhortación es en extremo dura. Parecía improbable que Dios hubiera traído a los asirios, pero no era imposible. Israel había sido destruido en manos de los asirios, y los de Judá podrían llegar a pensar, ¿será el mismo plan que Dios tiene para nosotros? A veces, y yo creo que en estas circunstancias a lo mejor te ha llegado a la mente la posibilidad de que sea Dios el que nos trajo todas estas desgracias. El hecho de que estas desgracias llegaron por una orden especial de Dios para destruirnos, y pudiéramos sentir eso, y sentirnos decir, pues entonces, ¿para qué confío en Dios? Si Dios envió esto para destruirnos, ¿qué le puedo pedir? Nada. Ya lo hizo ya lo ha hecho con otros, pues nosotros no vamos a llegar muy lejos, etcétera. No te desanimes. No permitas que el enemigo te haga sentir derrotado ya. Es cierto, si tú confías en tus recursos, si tú confías en tus alianzas, si tú confías en tu poder, definitivamente sí, siéntate derrotado. Pero este es un llamado en la práctica a mirar a Dios, a ver en Dios, en nuestro gran Dios, en confiar en Dios, en sus recursos, en sus capacidades, en su poder, y confiarle a Él nuestra vida. Y no sentirnos derrotados.
aun cuando estas circunstancias en verdad no se escaparon del control de Dios. Dios no le tomó por sorpresa esto. Aún así, yo puedo decirte que según la palabra de Dios, aún podemos y debemos confiar en nuestro Dios. Podemos llegar a Él en oración y pedirle liberación, pedirle paz, pedirle tranquilidad y sobre todo pedirle conocerle más a Él en estas circunstancias. Porque aún en estas circunstancias, o más bien en estas circunstancias, son las oportunidades de ver a nuestro gran Dios en acción. Así como lo vamos a ver con Ezequías, al gran Dios que tienen en acción, así es esta nuestra gran oportunidad, ver a nuestro Dios actuar. A un Dios real, pero que actúa en favor de los que confían en Él. Entonces dice versículos 26 y 27. Versículos 26 y 27 dice: entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joá, al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y a beber su propia orina con vosotros. Los representantes de Judá se dieron cuenta que esos argumentos eran convincentes, y que esos argumentos fomentarían el derrotismo, así que pidieron que se les hablase en arameo, lengua que en ese momento solo los funcionarios podrían entender. El pueblo hablaba hebreo en ese momento. Después, años más tarde, va a cambiar y solamente los religiosos van a hablar hebreo, mientras el pueblo común va a hablar arameo, pero en ese momento no. Así que en ese momento los funcionarios se dieron cuenta: eso que dice es cierto. Si confiamos en nuestros recursos, vamos a perder. Si confiamos en Egipto, pues ya es irremediable la derrota. Y pues nos da un poco de temor saber si podemos confiar en Dios en estas circunstancias, porque pues ellos destruyeron a Israel y Dios no se los impidió. Entonces, ¿qué impide que nosotros seamos también víctimas de la misma circunstancia? El comandante asirio se dio cuenta de que era el momento para animar al pueblo a rendirse. Después de todo, era el pueblo en común el que iba a sufrir, el que iba a sufrir más que nadie una hambruna provocada por un largo y prolongado sitio. Así que les llama a los asirios, a los pueblos de Judá que estaba escuchando en el muro, a iniciar una rebelión general para derribar a sus autoridades y rendirse todos ante el poder asirio. Y el enemigo no va a escatimar esfuerzos para que nos rindamos, para que nosotros mismos lleguemos a la conclusión: no vale la pena seguir a Dios, y nos rindamos. No te rindas. Si quieres ver a Dios, al Dios real de las Escrituras, actuar en tu vida, no te rindas. Es cierto, nuestros recursos son limitados y no vale la pena luchar con nuestros recursos. La ayuda que pudiéramos recibir del exterior en realidad es limitada y no vale la pena luchar si vamos a depender de esos recursos. Es cierto, muchas cosas, circunstancias parecen como que Dios, enojado con nosotros, nos está pasando la factura por nuestra rebelión. No te rindas, confía en el Señor. Y pues con esto termino. La próxima semana vamos a continuar con el pasaje. Dios te bendiga. Anota tus preguntas, mándamelas por WhatsApp y nos estamos viendo el próximo domingo. Hasta la vista. Señor y Dios, te doy gracias en esta tarde, en esta mañana, por la vida que nos concedes. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, que tú nos ayudes a confiar en ti. No es fácil, Señor, no es fácil, nuestros recursos se nos acaban, la gente que nos apoyaba también está en problemas, y Señor, a veces sentimos como que te hemos enfadado y por eso nos están aconteciendo las cosas que nos pasan. Señor, quita nuestros temores, ayúdanos a confiar en ti, en tus recursos, en tu poder, en tu misericordia, Señor, en tu amor para con nosotros.
Te pido, Señor, tu bendición para cada joven, cada señorita. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta luego.